Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos un día más al canal. Yo me llamo Raúl y este canal donde estáis ahora es Nuevos Culés, vuestro punto de encuentro con la actualidad más caliente del fútbol mundial. Y hoy venimos con un programa brutal, rápido y totalmente al grano, solo dos temas, un vídeo bastante corto, pero los dos temas son dos temazos. Vamos a destapar toda la verdad sobre el conflicto de Julián Álvarez y su deseo real de vestir la camiseta azulgrana, y vamos a analizar el último giro dramático con Bernardo Silva, la llamada de Mourinho que lo cambia todo. No os mováis porque arrancamos ya. Vídeo dentro. El argentino y el portugués pactan con los azulgranas, pero a la hora de la verdad igual no viene ninguno. La noticia tiene su miga, y es que el fútbol español está viviendo un estado de combustión permanente tras la última gran sacudida del mercado de fichajes que ha tenido lugar precisamente en los despachos de Madrid y Barcelona, y desde luego teniendo como gran protagonista a Julián Álvarez, un protagonista absoluto de un terreno a tres bandas que ha encendido todas las alarmas en el seno del Metropolitano. La postura oficial del Atlético de Madrid se mantiene con la máxima firmeza y rigidez institucional posible ante los micrófonos de la prensa deportiva, y tal como ha adelantado en exclusiva Mateo Moreto, la directiva rojiblanca insiste de manera contundente en un argumento que busca calmar aguas. Esto está claro. El delantero argentino jamás les ha comunicado de forma formal, escrita ni verbal su deseo real de marcharse del club en esta ventana de traspasos, defendiendo a capa y a espada que la araña sigue siendo la piedra angular indiscutible del proyecto deportivo de presente y de futuro a largo plazo. Pero todo esto, desde luego, según la versión atlética. Sin embargo, este hermetismo institucional tan marcado contrasta radicalmente con el mutismo absoluto que mantiene el propio futbolista desde su entorno más cercano. Curiosamente, además, el futbolista no habla, y es que hay un silencio que no hace nada más que alimentar las especulaciones de tertulianos y analistas, abriendo una brecha de incertidumbre sobre lo que realmente pasa por la cabeza del campeón del mundo. Es un secreto a voces que el entorno directo de Julián Álvarez está molesto profundamente ante la especulación de manera diaria e indiscriminada con su futuro profesional, en las portadas sobre todo de diarios, mentideros futbolísticos, y así como verse salpicado e involucrado de forma constante por rumores interesados que lo están vinculando con un sinfín de clubes del continente europeo que están buscando rumores interesados, buscan también desestabilizar su situación actual, en fin, muchas cosas. Pero todo ello, aunque de cara a la galería y en las declaraciones públicas, el club colchonero intenta proyectar una imagen de absoluta tranquilidad y control de la situación. La realidad entre bambalinas es totalmente distinta, no se parece en nada a la verdad, y desde luego el conflicto latente ha salido a la luz pública de forma inevitable, y esto hace que no haya vuelta atrás. Las tensiones internas en el vestuario, los desmentidos cruzados a través de intermediarios y el cruce de filtraciones interesadas son el síntoma más evidente y palpable de que algo serio se ha fracturado en la relación de confianza
entre el atacante y el cuerpo técnico del club madrileño, y sobre todo desgastando una unión que parecía idílica en el principio de la temporada. A todo esto, la tensión y el tenso panorama se suma además el controvertido fenómeno mediático, cómo no, aparece la palabreja mágica que es barcelonitis blanca. Una corriente de ruido constante en la prensa de la capital, evidentemente, que mezcla de forma errónea y a menudo malintencionada el interés real de los dos equipos de fútbol, forzando movimientos estratégicos urgentes en las altas esferas de los despachos para no perder el control de la narrativa pública. En este sentido, el especialista en el mercado de fichajes Fabrizio Romano ha salido al paso para arrojar luz y certificar la postura definitiva del club de Concha Espina. Estamos hablando del Real Madrid, y confirma de forma tajante que el Real Madrid no ha realizado nada más que una única oferta y no ha hecho más ofertas formales por el delantero argentino, ni desde luego piensa entrar en pujas absurdas, quedando los blancos completamente descartados, relegados y fuera de la carrera definitiva por hacerse con sus servicios. Mientras tanto, el plano madrileño se enfría a marchas forzadas y el Real Madrid se retira de la ecuación para centrar sus esfuerzos en otros objetivos prioritarios en las oficinas, sobre todo de la ciudad condal. Está imperando un estado de optimismo y euforia absoluta que resulta difícil de disimular, no por parte del Real Madrid, que lo que ha producido desde luego puede ser, creo que será, un encarecimiento del producto, y perdón por llamar a Julián Álvarez producto. El Fútbol Club Barcelona sigue totalmente convencido, basándose en los mensajes que reciben sus emisarios, de que Julián Álvarez los prefiere a ellos por encima de cualquier otra propuesta económica astronómica que le pueda llegar desde el panorama internacional o la propia Premier League. Esta tremenda convicción, fruto, desde luego, no es fruto, por lo menos, aunque al principio lo parecía, de la casualidad ni de la propaganda interna, sino que se sustenta firmemente en la que es, sin lugar a dudas, la pieza maestra que termina de encajar todo este complejo puzzle de informaciones cruzadas y que zanja definitivamente el debate del verano, aportada nuevamente por la contrastada información de Mateo Moreto, que dice que Julián Álvarez quiere al Barça y su deseo prioritario está por encima de todo, y es vestir la camiseta blaugrana en el Camp Nou. El jugador se visualiza liderando el frente de ataque del esquema barcelonista y está dispuesto a forzar los tiempos que hagan falta para que ambos clubes se sienten a negociar un traspaso. Pero hay que decir que el jugador no va a forzar. Yo creo que no va a forzar. Y de este modo el escenario queda totalmente abierto a una negociación que promete ser histórica, de máxima tensión política entre directivas y con tintes de drama, donde la voluntad inquebrantable del futbolista argentino va a ser la única e indispensable llave maestra que termine dictando el desenlace definitivo de este apasionado mercado de fichajes. Luego saldrá lo que salga. Pero es cierto, el Barcelona parece que es una cabezonería absolutamente, sí, cabezonería absolutamente propia del club azulgrana, y yo me parece que esto se puede convertir en algo de a ver, y perdón por la expresión, quién la tiene más grande, es decir, a ver quién puede más. Yo no haría esto. A ver, 150 millones es mucho dinero. Y desde luego, después de la intervención del Real Madrid en este asunto, no lo veo yo muy claro, y sí veo la posibilidad de que el producto se haya encarecido, porque como dicen algunos, si yo rechazo una propuesta de 150 millones y te lo vendo a ti por 120 más variables, quedo mal ante los míos. Luego ya no te lo puedo vender casi ni por 150 millones. Es una forma muy mía de verlo, no lo sé. ¿Vendrá Julián Álvarez? No vendrá.
Esto es el culebrón del verano y desde luego no se va a solucionar, pienso yo, en 15 días. Sería todo una verdadera sorpresa. Y vamos con la segunda que no tiene ningún tipo de desperdicio, no tiene ningún tipo de desperdicio, pero es algo que muchos ya intuían. Yo ahora podría decir bombazo, Bernardo Silva al Real Madrid, pero es que realmente no es un bombazo. Había gente que se lo esperaba. ¿Y por qué se lo esperaban? Ha aparecido José Mourinho en el Real Madrid, petición express del entrenador portugués. No hay vuelta de hoja. Pero sí podemos decir que el fútbol del viejo continente desde luego ha entrado en un estado de ebullición absoluta y desde luego absoluta locura, con un vuelco radical e inesperado para algunos, no para otros, pero para los que no se lo esperaban el vuelco era de 180 grados que ha dinamitado por completo toda la planificación deportiva de los grandes de España. Lo que parecía ser una carrera cerrada y directa entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por hacerse con los servicios de Bernardo Silva se ha convertido desde luego en una cuestión diferente, pero una cuestión en muy pocas horas que ha cambiado radicalmente en el primer golpe de efecto galáctico de la nueva era blanca. Toda la trama se ha desatascado tras confirmarse oficialmente el regreso definitivo de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu. También tengo que decir que aquí intervienen desde luego las elecciones por parte del Real Madrid. Y es que el técnico portugués, fiel a su estilo dominante y de martillo, ha irrumpido con una fuerza arrolladora en las negociaciones, exigiendo su primer gran fichaje estratégico para armar su nuevo proyecto. La relación histórica del Barcelona con Bernardo Silva siempre se había mantenido en el alambre al ser catalogada estrictamente como una compleja cuestión de dinero y encaje en el fair play financiero, aunque el mediocampista luso había sido ofrecido oficialmente a la entidad de la ciudad condal a través de Jorge Méndez y existía un principio de acuerdo en las cifras económicas del contrato. La dirección deportiva culé enfrió drásticamente las expectativas del jugador en una conversación que ha trascendido a los medios. Del Barça le comunicó formalmente bajo cuerda al futbolista que, a pesar de sus innegables cualidades técnicas, no llegaría al Camp Nou con una garantía absoluta de poseer un rol protagonista ni una titularidad indiscutible en el 11. Para la Junta azulgrana, el ex del Manchester City era considerado una excelente opción de mercado al quedar libre, pero jamás se figuró como número uno. Nadie pensó en él como número uno ni figuró en la lista con una prioridad absoluta sobre la que edificar la plantilla o la temporada. Desde luego, ante esta inesperada postura de cautela de los azulgranas, el escenario ha dado un giro drástico hacia la capital de España, inclinándose en primera instancia por la opción del Atlético de Madrid. Según avanzaban las informaciones, por ejemplo, del propio Gigantes, la directiva colchonera, comandada en las negociaciones por los altos estamentos rojiblancos, habían convertido a Bernardo Silva en una prioridad número uno del verano, otorgándole los galones de heredero absoluto de Antoine Griezmann para liderar el juego ofensivo en el Metropolitano. Hay que decir que las pláticas avanzaron a un ritmo tan vertiginoso que el jugador no sé si ha llegado a dar el sí totalmente, pero bueno, está ahí. Y también parece ser que había negociado con los colchoneros hacía unos pocos días.
No creo que llegara a pactar un contrato de larga duración, ni estampar ningún tipo de firma, ni hablar de nada económico por lo menos rentable al Atlético de Madrid. Sin embargo, la documentación requerida jamás regresó firmada a las oficinas del Metropolitano, porque no había nada claro, solamente se habló, pero no hubo un pacto. Pero desde luego, por un motivo u otro, encendió de inmediato todas las alarmas en el cuerpo técnico rojiblanco. El Real Madrid acababa de saltar al terreno de juego. Mourinho, conocedor de la condición de agente libre del centrocampista tras finalizar su ciclo histórico en Inglaterra, solicitó de manera formal y personal a Florentino Pérez la incorporación inmediata de su compatriota. Para el entrenador de Setúbal, el liderazgo contrastado, compromiso defensivo y la tremenda inteligencia táctica de Bernardo Silva son condiciones indispensables para dotar de carácter competitivo la medular blanca de cara a una temporada demasiado exigente. El movimiento estratégico fue fulminante. Parece que se ha fraguado todo en una reunión clave celebrada al más alto nivel entre el propio José Mourinho, el superagente de futbolistas, Jorge Méndez, José Ángel Sánchez y el jefe de captación, Juni Calafat. En esta cumbre definitiva se desató una auténtica e histórica guerra a tres bandas en los despachos de la Liga, que han acabado con decantar la balanza en favor de Chamartín. El factor Mourinho, desde luego, ha sido auténtico elemento diferencial y catalizador de la operación. Hay que decir, cuidado, que todavía no está hecho del todo, pero parece ser que sí va a llegar el jugador a vestir la camiseta del Real Madrid, pero todavía no está hecho ni oficializado. Y desde luego todo tras una llamada directa que también interviene aquí del técnico al jugador, en la que le desglosó detalladamente el rol crucial del liderazgo absoluto que tendría en el Real Madrid. Bernardo Silva parece ser que frenó en seco su desembarco en el Atlético, que no había ningún tipo de acuerdo. Hay que decir que no había ningún tipo de acuerdo económico. Y desde luego Jorge Méndez es el que se ha encargado de hablar con la cúpula rojiblanca, según dicen las fuentes, y les comunica que la prioridad total y absoluta del futbolista había cambiado radicalmente y que su único deseo actual era ponerse a órdenes de T-Special One, o por lo menos esto es lo que se presume. La información de última hora provista por Fabrizio Romano confirma que las negociaciones están en una fase extremadamente avanzada y que el contrato entre el Real Madrid y Bernardo Silva está prácticamente cerrado y listo para su firma. El acuerdo contemplaría un vínculo contractual fijo de 2 temporadas extendiéndose hasta junio del 2028 con una opción preferencial de un año adicional superditado al cumplimiento de una serie de objetivos deportivos y partidos disputados sobre el césped. Con el Fútbol Club Barcelona apartado voluntariamente de la puja por motivos económicos y de rol, y con un Atlético de Madrid fuera también, no golpeado en su orgullo, pero sí se ha sentido engañado por las pretensiones del jugador y desde luego vamos a decir que nos ha ninguneado tanto al Atlético de Madrid como al Barcelona. El hecho concreto es que el Real Madrid parece que asesta un golpe de autoridad incontestable en el mercado y Bernardo Silva se podrá convertir próximamente en nuevo jugador madridista. Todo ello en principio a coste cero, que hay que decir que de coste cero no tiene nada, ninguna operación aunque el jugador esté libre, y cumpliendo a rajatabla con el capricho de un José Mourinho que ya empieza a moldear vestuario del Santiago Bernabéu con futbolistas de un carácter y liderazgo incuestionables de forma mundial. El jugador no se siente ni merengue, ni barcelonista, ni atlético. Ha sido ofrecido a los 3 equipos literalmente. El Barcelona lo quería como agente libre, pero no a cualquier precio.
Es cierto que hubo un principio de acuerdo con el jugador, pero el no hacerlo determinante en su rol como jugador del FC Barcelona fue el desencadenante. Al mismo tiempo, el Atlético de Madrid lo quería, pero en cuanto hablaron de cantidades, el Atlético de Madrid prácticamente se va de la puja y entra en juego el Real Madrid, que desde luego no sé lo que le ha ofrecido, pero desde luego se acercará bastante a las pretensiones del jugador y parece ser que le ha prometido que va a ser determinante en el equipo. Luego ya esto es fútbol, y el fútbol es fútbol, y el fútbol es locura, y luego ya veremos a ver lo que sucede al final. Pero lo que sí es cierto es que el fichaje de Bernardo Silva no está cerrado, no está hecho del todo, pero está muy cerquita de cerrar la carpeta. Y hasta aquí el análisis de hoy con estos dos auténticos bombazos que van a reventar el mercado, o por lo menos yo lo creo así. Pero ahora os toca a vosotros que estáis ahí delante. Y desde luego yo os tengo que hacer la pregunta, ¿creéis que Julián vestirá de azulgrana? También puedo cambiarla y permitidme que la modifique y os diga que si creéis que Julián Álvarez vestirá algún día de azulgrana. Y desde luego, sobre todo, ¿qué os parece el movimiento de Mourinho y del Real Madrid por Bernardo Silva? Dejadme vuestras preguntas y teorías abajo en la caja de comentarios, que os leo a todos luego. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis reventar el botón de like, suscribiros al canal y si aún no lo estáis, y sobre todo activar la campanita de aviso para no perderos nada. Me llamo Raúl y esto ha sido Nuevos Culés y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos, portaros bien y feliz fin de semana.